como es hacerle un flaquísimo favor a la sociedad que habitamos, el promover, el defender que delincuentes dotados de chapa oficial y de uniforme sean indultados previamente a las investigaciones que los declaran culpables o inocentes o que declaran su participación en un delito. Eso es lo que está sucediendo con la aprobación de la ley de solidaridad, la ley de combate a las economías criminales. Y esto tiene la anunciada OAB el día de ayer. Es un perseguido político y hasta los organismos internacionales. No solamente eso, querida Tania, es tal vez el personaje en la historia jurídica y política ecuatoriana que más declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos tiene, escandalizados por lo que hacen con Jorge Glass. Escandalizados. Si Jorge Glass cometió algún delito, que sea castigado por ello, en el lugar en el que la ley, la norma, hacen justo que sea castigado. Pero a Jorge Glass, la justicia y la opinión pública lo ha condenado durante 8 años a vivir un infierno invivible, que no se condice con la gravedad de los cargos que le imputan. Jorge Glass ya cumplió una condena y hoy está en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad, siendo, como les digo, en el peor de los escenarios, un delincuente de cuello blanco. Cuando se ha apresado a expresidentes, a exministros, a exvicepresidentes, ninguno ha sido tratado como Jorge Glass. Recuerdo a Lucio Gutiérrez, recuerdo a Fabián Alarcón en la cárcel 4. A ninguno de ellos se buscó deshumanizarlo de la forma en que se ha buscado la deshumanización de Jorge. Bien, para dejar detrás este tema, no atrás, pero para pasar al otro tema que es la ley de solidaridad, la ley de combate a las economías criminales, que admite la posibilidad del indulto previo por parte del presidente de la República, como era anunciado, como habíamos dicho en este espacio, como lo habíamos conversado con varios de nuestros invitados, entre ellos nuestro invitado Fernando Bastias. El peligro estaba aquí, el peligro estaba vigente, el peligro se hacía carne en la aprobación de esta ley y hoy se hace acción en el pedido de los abogados, de los 17 militares que se llevaron a unos niños de los cuales 4 de ellos o 5 de ellos ya han confesado que los torturaron. Es evidente además que los abstrajeron de su ciudad. Que los torturaron y los dejaron botados en una zona de alta peligrosidad. Han pedido casi inmediatamente a la publicación de la ley, casi paralelamente a la publicación de la ley en el registro oficial, que se aplique para ellos. Que regresen ellos a los cuarteles, que regresen a las calles, los secuestradores de niños. Estoy con Fernando Bastías para conversar sobre esto. Fernando hacía esta denuncia, la tengo por acá confirmado, decía Fernando, que ya está en pantalla con ustedes. Abogado de los militares, en el caso de los 4 niños en Malvinas, activaron un habeas corpus para dejar sin efecto, lo entrecomilla Fernando, lo entrecomillo yo también, dejar sin efecto la prisión preventiva, argumentando la vigencia de la ley de solidaridad nacional. Así empezamos con la impunidad. Nos defenderemos con toda la vigencia de la Constitución, dice Fernando Bastias, que ya está conmigo. Querido tocayo, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por estar en esta ya tarde junto a nosotros en la contra.
¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Bien, Fernando, hacías este anuncio, ¿en qué momento? En el momento en que se presentó ya esta solicitud de habeas corpus. Es decir, ya en este momento, si vamos a los registros, lo encontramos. En realidad, la acción de habeas corpus se presentó la semana anterior. Lo que va a ocurrir hoy a las 2:30 de la tarde es la reinstalación de la audiencia de habeas corpus. Se suspendió esta audiencia, la cual nosotros no tuvimos conocimiento, debido a que el juez penal que ordenó la prisión preventiva solicitó la presencia del fiscal y no había sido notificado. Y es así que, revisando expedientes, nos enteramos que había un habeas corpus presentado. Nosotros no teníamos conocimiento hasta el día de ayer. Apenas tuvimos conocimiento, agilizamos las gestiones respectivas para poder corroborar, primero, si había un habeas corpus, y segundo, si el habeas corpus había sido solicitado en base a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, y es por eso que se confirmó. Lo que va a ocurrir ahora, en un par de horas, es la reinstalación de la audiencia. Nosotros automáticamente solicitamos ser escuchados como terceros coadyuvantes. Es decir, hay un interés particular en que se mantenga el dictamen impugnado, y por supuesto tendremos el derecho de no solamente hacer réplicas, sino dar nuestras intervenciones a propósito de la demanda que se ha presentado. ¿No se notificó debidamente en tiempo y forma o sencillamente no se notificó nunca? Bueno, no hay una obligación en notificar a las víctimas dentro de un proceso penal cuando hay un habeas corpus que intenta apelar la prisión preventiva. Pero bueno, en este caso en buena hora tuvimos conocimiento, porque es importante que lo que se acabó de colocar en esta demanda sea analizada desde un enfoque sumamente técnico, porque podría parecer que fácilmente con esta ley militares, en el presente caso, pudieran salir bajo prisión preventiva, cuando no es así. A ver, entonces, ¿qué es lo que se pretende, Fernando? Es decir, ¿ya se tiene certeza de que se ha llevado a cabo esta solicitud a partir de la ley de solidaridad aprobada por la Asamblea? ¿Cuántos días después de la aprobación se hizo el pedido? Sí, fue, si mal no me equivoco, el 11 de la semana anterior. El miércoles 11 de junio se presentó la demanda. Nosotros tuvimos conocimiento el día 16. Pero claro, revisando la demanda, argumentan concretamente la reforma que se hizo al artículo 542.1 sobre la prohibición de la prisión preventiva a agentes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y el criterio de los abogados, al existir este artículo, ellos son beneficiarios de un supuesto principio de favorabilidad, donde su prisión preventiva ya debería de estar sin efecto. Y hay algunas cosas, ¿no? Lo primero es sobre si esta acción judicial es la adecuada para poder reformar o modificar una prisión preventiva, independientemente de los argumentos que tú tengas. ¿No? La Corte Constitucional ya ha señalado que hay una distinción bastante clara entre la justicia ordinaria, por ejemplo, la penal, y la justicia constitucional en relación a los habeas corpus. Un habeas corpus no puede modificar, revocar o alterar una prisión preventiva cuando fue ordenada en un proceso penal. Entonces, ese va a ser el argumento de fondo. No, a través de un habeas corpus no se puede modificar la prisión preventiva. De hecho, el mecanismo ordinario es esta revisión y sustitución de medidas. Una audiencia que de hecho ya está fijada. Y hay una audiencia para revisar si la prisión preventiva es o no aún pertinente. Y allí en esa audiencia es donde los defensores técnicos de los 11 militares tendrían que dar toda la argumentación que ellos consideren necesaria, no a través de un habeas corpus. Eso como primer punto, que es un punto, si tú quieres, de forma. Ahora, también de fondo, pensando en lo que dice literalmente el artículo reformado del Código Orgánico Integral Penal, y voy a citarlo textualmente. Cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, ahí hay un elemento, y el hecho investigado tenga relación con una circunstancia suscitada en el cumplimiento de su deber legal, segundo elemento,
En el marco de conflicto armado interno, tercer elemento, hay una consecuencia, en ningún caso se aplicará prisión preventiva. Ahora, sí, estamos frente a integrantes de la Policía Nacional e integrantes de Fuerzas Armadas. Pero el hecho investigado no tiene nada que ver con el cumplimiento de un deber legal. El deber legal es aprender personas en contextos de flagrancia y llevarlos ante la justicia. El deber legal es activar el uso de la fuerza en situaciones muy concretas determinadas en la ley, pero no hay ningún deber legal en incomunicar a 4 niños. Más bien, lo que ocurrió es todo lo contrario al deber legal. Entonces, por suerte, a algunos asambleístas se les fue este artículo porque evidentemente no opera en casos de desaparición forzada. Ahí voy, ¿no? La referencia a la ley recién aprobada no incluye también la prohibición de que estos casos se lleven adelante, que estos indultos se lleven adelante en casos concretos de desaparición forzada. Sí, hay dos cosas. Una cosa es el indulto y otra cosa es la prohibición de prisión preventiva. Acá no se está hablando de indulto, se está hablando de que no cabe la prisión preventiva porque la ley hablaba de dos cosas, de indultos anticipados y de prohibición de prisión preventiva para militares y policiales que actúen en el marco del deber legal en un canon. Ahora, interpretando literalmente, ahí habla acerca de incumplimiento de su deber legal. Si el caso hubiera estado investigándose por ejecución o por detención arbitraria o por extralimitación de la ejecución de un acto en servicio, quizás sí, pudiéramos hablar de que hubo un deber legal y por lo tanto no cabe la prisión preventiva. Pero se está investigando por desaparición forzada. Y a pesar de que la ley no lo dice, la interpretación lógica es que no hay ningún deber legal en una incomunicación. No hay ningún deber legal en una incomunicación, por lo tanto aquí no cabe ese artículo. Entonces, eso es como segundo punto. Y me parece que ese último argumento es el más fuerte que tendría que considerar el tribunal y decir, aquí no aplica ese artículo. Pero hay uno tercero, Fernando, que me parece importante también mencionar. Y es que estamos frente a una ley incompatible con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué pasa? Ahora, pero vigente hasta que esa incompatibilidad se declara en Corte Constitucional. Está vigente, pero ¿qué ocurre cuando en un proceso le piden a un juez aplicar una normativa vigente que tiene características de incompatibilidad con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos? ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Cuando un juez vea que hay indicios de incompatibilidad y él presuma y tenga dudas sobre la constitucionalidad de una norma, va a suspender el proceso y va a enviar esas leyes que tiene dudas sobre su constitucionalidad a la Corte. Y la Corte resolverá si esa disposición normativa es o no es constitucional. Entonces, ahí hay 3 escenarios por la cual el tribunal tendría que irse. Y que al final del día va a ocurrir. Porque si, por ejemplo, argumentan que el habeas corpus no es la vía, en la audiencia de revisión de medidas que está fijada para el mes de julio, van a argumentar lo mismo. Entonces, para nosotros, debería el tribunal ser claro y decir, esta norma que me están pidiendo aplicar contraviene la Constitución y los instrumentos internacionales. Yo como juez no la puedo inaplicar, pero sí puedo suspender el proceso y a través de la competencia que me da la ley, enviarlo a consulta de norma a la Corte y la Corte decidirá si hay o no hay prohibición. Discúlpame la interrupción, tocayo, pero tratándose de una garantía jurisdiccional, ¿tiene algún tiempo de respuesta a la Corte Constitucional respecto de esto? ¿Por cuánto tiempo se puede suspender la resolución? Bueno, hay plazos, por supuesto, que sí establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero inicia a partir del aboco de conocimiento de un juez. Hay consultas que han durado muchísimo tiempo, pero para nosotros lo importante es que se mantenga la vigencia de la Constitución. Y si la Constitución establece que en casos de riesgo procesal para proteger pruebas se impone una prisión preventiva, una ley distinta no puede venir a cambiar la Constitución, que es lo que hace la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
No importa si se suspende ahora el proceso y se demora mucho tiempo en responder la Corte. Para lo que a nosotros nos interesa es la vigencia de la Constitución. Y parte de que se respeta la Constitución es que hay una prisión preventiva de estos militares que han puesto en riesgo las pruebas dentro de la investigación, pero sobre todo su salida representaría un daño bastante grande a las víctimas. Oye, y lo que persiguen es un poco lo que relata la ley, volver a los cuarteles, volver a ser asignados y seguir trabajando mientras se lleva adelante la investigación y el caso. Nosotros no tenemos claro cómo avanza el proceso administrativo disciplinario de los militares. Entiendo que hubo una sanción y esa sanción fue puesta en conocimiento del fiscal, pero hay un dato interesante, son más de 1000 hojas que fueron adjuntadas al proceso penal, que claro, no es por ahora prioridad para nosotros, pero por supuesto que parte de la justicia también es si en la sede administrativa, internamente, tienen o no tienen la sanción. Pero en teoría no podrían volver a las calles, pero estamos en Ecuador, evidentemente. Y justamente estamos en Ecuador y aquí tengo que preguntarte algo que tiene que ver mucho más con la lectura política que con la lectura jurídica per se. ¿Existe esta intención en el tratamiento y empuje de la ley? Es decir, porque ayer resonaba en el Pleno el tema de los 4 de Malvinas y alguien incluso llegó a compararlo, un asambleísta del partido de gobierno, llegó a compararlo con otras causas que tienen que ver con corrupción política y etcétera. Se tenía esta previsión, es decir, hacer triunfar de alguna manera el relato de que los militares estaban en cumplimiento de su deber y se tenía previsto desde antes de la aplicación de la ley que iba a sentarse en este caso en particular. Evidentemente, la posición de las bancadas legislativas que aprobaron esta ley de solidaridad es instaurar un régimen de impunidad. El camino fácil, ¿no? No puedo hacer mi trabajo a través del debido proceso, de los procedimientos que ya existen, sino que buscar el camino fácil. Y si en ese camino fácil ocurren excesos traducidos en ejecuciones, en torturas, en desapariciones, entonces yo estoy como respaldo, porque de alguna manera creen que eso es legítimamente popular. Entonces, me parece igual una forma antiética de legislar, pero que tiene consecuencias, y las consecuencias son las inconstitucionalidades que van a venir de ahora en adelante. Pero es decir, la vez pasada conversábamos y tú me decías son cerca de 37, corrígeme si estoy equivocado en el número, me parece recordar el número de 37, que fue lo que mencionaste anteriormente, casos similares, casos de desapariciones forzadas, casos que involucran a militares o miembros de la fuerza pública ecuatoriana. Este pedido podría replicarse en cada uno de estos 37 casos, Fernando, en este momento. Por supuesto, porque todos pueden argumentar que estuvieron actuando en el marco de un deber legal y por lo tanto cuando se les procese no se les imponga prisión preventiva y estén libres. Y mientras estén libres destruyan cámaras de seguridad de videos, amedranten a los familiares que denuncian o por último huyan de la investigación. Entonces ese es el peligro de que se mantenga en vigencia una normativa inconstitucional. Y eso es lo que tiene que ver el tribunal hoy en la tarde, que no solamente es el caso en concreto, a pesar de que tiene que hacer la consulta en relación al caso en concreto. Y, por supuesto, allá habría una oportunidad bastante importante de que la Corte se pronuncie al respecto, no solamente de esta disposición de prohibición de prisión preventiva a militares y policías, sino en general de esta facilidad de declarar conflicto armado interno. Usar de manera irresponsable las figuras del derecho internacional humanitario solamente para promocionar políticamente tu discurso no es solamente vergonzoso, sino que también es ruin, porque el derecho internacional humanitario se creó para proteger civiles de los conflictos internacionales que ahora tenemos en el mundo. Para ellos es, no para beneficiar para utilizarlo como herramienta para el Estado, claro. Sí, correcto, y peor de impunidad. Estando de acuerdo con eso y con la preocupación que me marca, porque a veces yo te escucho hablar de tocayo y me parece que te refieres
a escenarios similares al blindaje que en el sur del continente recibieron militares durante los tiempos de dictadura. Y esto no deja de preocupar porque se ha asentado ya con la aprobación de la ley de inteligencia una suerte de estado de excepción permanente, querido tocayo. Es decir, ya estos estados de excepción que tantas veces han sido observados por la propia Corte Constitucional se establecen básicamente como una normalidad en ciertos aspectos excepcionales, pero que ahora se aplicarán a la generalidad de la vida cotidiana nacional. Ustedes ya han analizado la ley de inteligencia, han analizado cuáles son sus peligros, o han analizado si requiere por parte del comité algún tipo de acción en torno a esta ley. Sí, en primer lugar, no son excepcionalidades que luego se transforman en reglas, ¿no? O sea, el dar posibilidad para invadir la privacidad de alguien sin el cumplimiento de un debido proceso y al final decir, pero es excepcional, invalida totalmente la norma. El solo disponer que algo ocurra sin el debido proceso ya es problemático, ya es inconstitucional. No tiene nada que ver que al final diga, no, es que solamente será para personas delincuentes, solo será para grupos armados organizados, solo será para indicios. Cuando yo no le pongo un filtro al poder punitivo del Estado, no sirve de nada decir al final, solo va a operar en estos casos. Porque si no, nunca hubiéramos tenido, por ejemplo, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eso es una crítica bastante fuerte a supuestos penalistas que señalan, no, es que esta disposición normativa solamente es para estos escenarios. Sí, incumple todo el debido proceso, pero hay un incumplimiento del debido proceso solamente para estos escenarios. Hay que actualizar el derecho a las circunstancias en que estamos. Actualizar el derecho a las circunstancias en que estamos no es omitir procedimientos que rigen a un Estado democrático. Eso como reflexión inicial. Y por supuesto que para nosotros es un problema porque es una herramienta que no tiene control alguno. No tiene control judicial, no tiene control administrativo, no tiene control político. Entonces queda el gobierno a libre albedrío para activarla. Y obviamente no va a ser solamente en circunstancias específicas. Lo va a usar como herramienta de persecución, lo va a usar como herramienta de vigilancia para el control de organizaciones. Entonces, esa falta de control y incumplimiento de procedimientos para la cantidad de posibilidades que nos da esta ley de inteligencia, por supuesto, genera problemas. Ya hay una serie de conversaciones que se están haciendo para poder preparar su inconstitucionalidad. Hasta este momento no hay ningún pedido de inconstitucionalidad ni presentado o me dicen que ya lo están trabajando. Se está trabajando desde algunas organizaciones, pero entiendo que ya alguien presentó una acción de inconstitucionalidad. Creo que me pareció verla en redes sociales, pero no tendría certeza de que existe alguna otra. Ok, y en este caso, pues nuevamente, pues el pedido de acción de constitucionalidad llevará el proceso que tenga que llevar. Como decíamos anteriormente, ¿no? Estará vigente hasta que esto se resuelva. ¿Cuáles son los peligros más inmediatos en lo fáctico y en la cotidianidad ciudadana para hoy, para mañana, para quienes transitan nuestras ciudades, querido Tocayo? Bueno, sobre la ley de inteligencia te refieres, ¿verdad? Sí. Bueno, en primer lugar es alrededor de la esfera de la privacidad de las personas y de la protección de los datos personales. Entonces, sobre eso, nuestra privacidad en realidad no existe a partir de esta ley. Nuestra protección de datos personales también ya deja de existir. Ahora se puede acceder a toda esa información que antes tú creías que solamente era tuya y que podías activar mecanismos para protegerla y evitar que otros o terceros accedan. Ahora eso no ocurre. Y ese es un peligro. Principalmente para organizaciones sociales que obviamente tienen una postura política particular con respecto al gobierno, pero también hacia periodistas cuya finalidad es
informar a la ciudadanía y cuyas fuentes siempre van a estar expuestas, y que puede ser también una herramienta posteriormente a temas de persecución política. ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para, de alguna manera, cuidarnos de esto? Siempre están las acciones constitucionales, a pesar de que hay que entender que a pesar de que una ley sea vigente, en la práctica, si es inejecutable porque vulnera un derecho, entonces tiene que protegerse primero el derecho. Y dependiendo de los casos en concretos, siempre está la acción constitucional de habeas data, que sirve justamente para proteger información que es tuya. O si igual se quisiera articular mucho más, porque este es un tema de fondo, todo el proyecto de ley tiene una intención de permitir la vigilancia sin control, es una acción de inconstitucionalidad. Esa sería la única herramienta, asegurar que la ley deje de tener vigencia a través de esta acción. ¿Este plano inconstitucional, Tocayo, podría regularse mediante un reglamento que de alguna manera matice estas disposiciones? Puede ser, puede ser. Igual los reglamentos no pueden contradecir disposiciones que la ley establece. Entonces la ley ya estableció de que no hay alguna forma de control. El presidente obviamente puede a través de reglamento blindar algunos procesos, pero en el fondo la ley busca eso, garantizar un régimen de espionaje sin un debido proceso. Y claro, me parece curioso que se quiera pretender hacer creer que esto sirve para combatir a las bandas de crimen organizado, porque hay que ver los aparatos rudimentarios que tienen las bandas para poder comunicarse entre ellas, pero sobre todo ya hay mecanismos para poder dar seguimiento a eso. ¿Por qué hacerlo ley? Si ya hay mecanismos de investigación dentro de la investigación previa o otras herramientas. Claro. Ahora, Tocayo, ya para ir finalizando, te quiero marcar otro peligro que revela este escenario, que va más allá, por supuesto, de lo aprobado por la Asamblea, sino que está presente en el relato. Hemos visto a muchos ministros del gobierno en los últimos días salir a atacar directamente a jueces y a fiscales. Hemos visto que la Corte Constitucional incluso ha estado en boca de varias vocerías de gobierno como una suerte de traba a las buenas intenciones del gobierno nacional. Desde ese punto de vista se expresa. Y quiero marcarte el riesgo que este discurso de nivel político podría generar, podría inducir en la Corte Constitucional a la hora de analizar la inconstitucionalidad de este tipo de medidas. Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que las Cortes Constitucionales son poderes contramayoritarios. Es decir, su intención a la hora de administrar justicia no es en favor de a quién le puedo caer mejor o de qué manera yo mejoro mi popularidad. Su obligación es aplicar la vigencia, aplicar la Constitución y tratados internacionales. Entonces, si eso no le gusta al presidente o no le gusta a una gran cantidad de población, pero si la finalidad de esa decisión es proteger derechos, entonces es irrelevante lo que se piense. Ahora, el riesgo político es claro. El presidente está haciendo todo lo posible para que se instaure en el imaginario que la Constitución es el problema para combatir la seguridad, enviando leyes inconstitucionales que posteriormente van a ser declaradas inconstitucionales por la Corte, y luego digan, no, el problema es la Constitución y convoque a la Asamblea Constituyente. Pero igual hay una oportunidad de tener más claridades dentro de la opinión pública de que el problema no son las leyes, sino la falta de aplicación de las mismas, la falta de voluntad política. Y me parece que lo observaba desde otro peligro, querido Tocayo, y es que se exprese con tibieza al final la Corte Constitucional acerca de la constitucionalidad de esta ley, que es algo que ya hemos visto y que el discurso político de alguna manera arrincona, si se puede, a la Corte Constitucional en la escena pública. Por supuesto, ese siempre es el riesgo también, sin ánimos de dar algún tipo de opinión a propósito del comportamiento de las y los jueces.
si hay un poder político sin ningún tipo de rigor o control, el único que puede limitar ese poder político abusivo es el poder judicial, a través de la justicia constitucional. Si la Corte deja de lado ese criterio, entonces ya podemos tranquilamente eliminar el artículo 1 de la Constitución, porque vamos a dejar de estar en el Estado constitucional. Estado constitucional de derecho y a otra cosa. Tocayo, lamento que digamos esto con una sonrisa así sea burlona, porque al final revela una realidad durísima, durísima. Creo, Tocayo, ¿a qué hora es la instalación de la audiencia? A las 2:30, de hecho tenemos que irnos ya a estar listos. Sople, querido Tocayo, y manténgannos informados, por favor, de lo que pueda resultar de esta audiencia. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Fernando. Pasa buena tarde. Un saludo a todos. Bien, Fernando Bastias, abogado de los familiares de los 4 de Malvinas, que marcaba además la información que se había revelado, de la cual se han enterado el día de ayer los abogados de las familias, en que ya los 17 militares implicados han solicitado acogerse a las disposiciones de esta nueva ley que procura prohibir que puedan, en algunos casos, en casos de cumplimiento de la ley, decretarse prisiones preventivas para los culpables de este tipo de hechos que ciertamente lucen como un pedido, o este pedido, digamos, de los abogados, luce como una intención que se asienta más en lo político, en respaldarse en un discurso belicista y que busca impunidad en esos actos belicistas, que encuentra un estorbo en la protección de la vida y en la Constitución para llevar adelante esta política belicista. Entonces, desde este impulso de ley económica urgente, han encontrado, o en este impulso de la ley económica urgente, han encontrado los 17 militares que secuestraron niños, que confesamente torturaron niños, que confesamente abandonaron niños, los sacaron de su ciudad, los dejaron botados en un descampado controlado por agrupaciones criminales. Han encontrado en este escenario el momento de decir, bueno, mándenme entonces a la casa, mándenme entonces.